Hola, yo soy Toño Callejo. Te quiero invitar a que me acompañes a una isla desierta. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Bien, Esmeraldo Camas. Encantado y muy agradecido de que estés aquí hoy en día en una isla desierta. Pues el gusto es mío, Toño, además de que teníamos algunos días de no vernos o Así semanas. es. Sí, un rato. Así es. No, pues bienvenido, Esmeraldo. ¿Cómo has estado? Bien, ¿Sí? trabajando, Sí. dándole... Te interrumpí porque yo sé que tienes una a la agenda chamba. muy vigorosa, muy vigorosa, y de eso vamos a platicar. Ok. Oye, pues te quiero presentar, y seguramente lo haré de forma muy parca, porque pues, tú tienes una trayectoria bastante larga, pero si yo te presentara, sí debo decirte que eres uno de los periodistas, de los pocos periodistas que yo conozco todoterreno. Y cuando digo todoterreno, no estoy hablando físicamente, porque es cierto que tú eres nativo del periodismo, pues el periodismo aquel de casi de los tipógrafos, de las máquinas mecánicas, estuviste en radio, televisión, yo te vi en medios impresos, pero diste un salto inmediato y pues como si nada a las plataformas nuevas, a la 2.0, al internet, a las plataformas de redes sociales. O sea, yo no te he visto que en ningún momento tengas ni siquiera un breve trastabilleo, donde no, pues no estás en todas partes al mismo tiempo como la película que acaba de ganar el Oscar. Bueno, yo te presentaría así, pero tienes una trayectoria con mucho detalle fino. Pasaste, entiendo que eres de Veracruz. Del puerto, así es, Veracruz, Hiciste puerto. periodismo ahí, y en la Ciudad de México también, en medios grandes. Sí, en la Ciudad de México, en ABC Radio Internacional, en Grupo ASIR y cadenas nacionales, bueno, en Televisa también en Veracruz y en muchos otros medios, Sí. en otras partes del estado, en Tabasco, en Matamoros, en fin, que he recorrido Sí. algo, ¿no? En Sí, muchos sí. años. Bueno, yo te he visto haciendo todos los géneros, desde la nota hasta un documental o muchos documentales. O sea, eres realmente un periodista con una capacidad muy vasta. Sí, fíjate que tengo varias, digamos, aficiones. Ajá. Y todas se me han ido realizando, empezando por una que es la que no he podido concretar todavía, pero a veces cuando me preguntan, bueno, finalmente, ¿tú qué eres? ¿O cuál Ajá. es tu profesión? Ajá. O tu perfil, ¿no? En realidad yo soy de profesión cineasta frustrado. Ok. Oye, pues chócalas, o sea... Esa es mi verdadera Ya. profesión. Siempre Sí. he querido hacer cine. Ok. Pero bueno, no se han dado las circunstancias, lo cual no quiere decir que no sea yo un periodista. Sí. No eres de un agrado, comunicador porque nato, creo que claro. si naciera otra vez sería periodista de nuevo. Sí. ¿no? Yo me inicié pues muy pequeño. La primera ocasión que me publicaron una nota, yo tenía 12 años de edad. Mira. Y es pues desde luego que toda una experiencia porque yo viví en Veracruz. Y en ese entonces el Dictamen de Veracruz era el periódico más visto, Sí, más claro. leído. Y yo tenía afición de ir al fútbol infantil. Yo era un niño, pues tenía Sí. 12 años. Y un día me di cuenta que los periódicos competencia del Dictamen no tenían la crónica del fútbol infantil. Entonces empecé a comprar el periódico, copiaba yo las notas Ajá. para aprender a escribir. Mi padre me enseñó a escribir cartas y eso me ayudó mucho. Y cuando me sentí que ya podía hacer una nota, fui al periódico. Imagínate la escena, llega un niño de 12 años a la entrada del periódico más importante de la ciudad y le pregunto al guardia, oiga, ¿y cómo puedo hablar con las personas de deportes? Y me dice, no, pues sube y busca al señor Andrés. Sí. Y así llegué, me presenté con él, leyó la nota y me dijo, déjamela. Al otro día, muy temprano, te hablo 6 de la mañana, desde el balcón del departamento donde vivíamos se veía el puesto de revistas. Y yo estaba checando a qué horas llegaba el periódico, ¿no? Y apenas llegó, fui a comprarlo y cuando me vi publicado, Sí, se te te enchina la imaginarás piel, la ¿no? emoción, ¿no? Claro. Pero resulta que me gustaba mucho la radio, Ajá. pero mucho, o sea, era yo súper fanático de la radio y quería incursionar en radio. Y entre los 14 y 15 años me inicié en la radio como locutor. También es una anécdota porque mi hermano es músico, un excelente músico, por cierto, y a él lo invitaban
a las estaciones de radio a tocar, iba con su guitarra y tocaba. Y en cierta ocasión lo acompañé y termina el programa donde él se presentó, pero en el Inter el locutor nos comenta que el siguiente locutor no había llegado por X o Y. Y a mi hermano se le ocurre decirle, pues mi hermano siempre practica en el micrófono y le gusta, cosa que yo siempre hacía. Sí, sí. Y me dice el locutor, dice, bueno, pues vente mañana para que practiques, porque el productor pues así se lo pidió. Y ya íbamos saliendo cuando me dice el productor, dice, oye chavo, ¿y realmente crees que lo puedes hacer? Le digo, sí, no tengo ningún problema. Y me dice, pues siéntate, vas al aire. Sí. Y le dije, bueno, pues está bien, pues voy. Te estoy hablando de FM Globo, que hoy es MBS. Todo lo que es el grupo MBS. En ese entonces, bueno, pues me siento. Era el programa de Camilo Sesto. Ese es el tema. La hora de Camilo Sesto, sí, eran las 10 de la noche. Con una audiencia muy alta. Sí, debe ser. Muy alta. Y bueno, pues me siento en el micrófono y a un lado el productor y están los comerciales. Y me dice, prevenido, va a la cuenta de 10, ¿no? Y termina el último comercial, entra la identificación y me empieza a aventar la cuenta. Y en ese momento hace cuenta el estómago una gelatina, ¿no? Pero así cañón. Una emoción. Y entonces recordé todo lo que había practicado en la casa y traté de tranquilizarme y cuando me dijo, fluyó, vas al aire, pues empecé. Sí. Y para comenzar, pues no me quedé callado, ¿no? Y eso ya fue una ventaja. Claro. Y lo hice bien y me quedé. Yo tengo licencia de locutor, la B, no la A, porque para la A se requería bachillerato y yo estaba en secundaria. Claro. Fui a la Ciudad de México, ahí hice mi examen para obtener la licencia. Como otra anécdota te puedo contar que mi compañero de cabina en el examen fue el actor Gonzalo Vega, ya muerto, por cierto. Sí, de la señora presidenta, como 40 años. Así es, ahí tuve la oportunidad de conocerlo, un tipazo desde luego, y él me tocó de compañero de cabina. Y así pues empecé en la radio, pero no pasó mucho tiempo cuando estando en Grupo ASIR en Villahermosa, en Tabasco, en algún momento no había trabajo y entré a Grupo ASIR, pero como locutor externo, ¿no? Y eventualmente en publicidad y esas cosas. Pero faltó la gente de noticieros un día y me pidieron reemplazarlo y así otro día hasta que finalmente me quedé y me empecé a enrolar ya en el periodismo, que ya venía yo haciéndolo, pero lo había dejado un poco. Sí. Y desde entonces, prácticamente a los 18, yo era corresponsal ya de medios nacionales y era reportero local también, etcétera, etcétera. Y ya luego vino otra vez un periódico y vino la televisión y así toda mi vida. Tienes esa gran ventaja que no tienen muchos periodistas, de nuestra edad incluso, de que se quedaron allí muy en las formas de los medios del pasado, que no entendieron cómo han evolucionado, que siguen siendo exactamente lo mismo, solamente cambian, bueno, hay más cables que jalar, más botones que picar, en esencia el periodismo es lo mismo, pero hay mucha gente que no pudo dar el salto, y fíjate, tú lo has dado incluso desde muy pequeño, desde una forma muy precoz, hasta hoy día, que hay que estar muy actualizado en muchas formas de hacer comunicación. Hay momentos en la vida que me marcaron, que creo que eso me ha ayudado a adaptarme, como tú dices. Uno de ellos fue, estando en el periódico, llegan las computadoras. Sí. Yo había andado fuera de la ciudad algún tiempo, te hablo de entre meses y meses, puedo contar 2, 3 años, y como enviado y corresponsal, pues me acuerdo que, por ejemplo, para pasar las notas, uno aprendía a ver dónde estaban los cables de Telmex, y así iba siguiendo los cables hasta llegar a la casa donde había teléfono, y ahí le pedías a la persona el teléfono y le pagabas efectivo, le dabas una gratificación, y así es como trabajábamos. Y también dictábamos por teléfono, en fin. Pero cuando regreso a la redacción del periódico, me encuentro que ya no había máquinas de escribir, y te juro que fue un shock. O sea, de repente no ver las máquinas, ¿no? Y yo no había usado nunca una computadora, tenía mucho miedo y se me abrió el camino cuando el técnico me dijo, no importa lo que le hagas a la computadora, no va a haber forma que la descompongas. Eso me dio mucha confianza.
Pero lo que me marcó no fue eso, sino lo que me marcó fue que los compañeros que armaban el periódico a la usanza antigua perdieron el trabajo. No se adaptaron a la máquina, a la computadora para diseñar el periódico como se hace hasta hoy en día. Ya eran personas de edad y eso me marcó mucho. Yo era muy joven, estaba yo en el rango de 20 a 23 años, contra compañeros que tenían 40, 50, y entonces me marcó y dije, bueno, si yo no me adapto, me va a pasar eso. Sí. Ese fue un momento. Otro momento muy clave que me marcó mucho fue cuando surge el internet. Yo me hago totalmente aficionado. Sí. Y me empiezo a meter. A mí me impresionó mucho la primera vez que usé el Mirk, que fue uno de los primeros chats. Yo hacía cola con chicos de 14, 16 años para entrar al primer café internet que hubo en Veracruz. Yo te estoy hablando que ya estaba en el rango de los 30 para arriba. Sí. Y yo era el único de esa edad que hacía cola, pero pues no me importaba, porque cuando yo vi la posibilidad de comunicarme, me impresionó tanto. Y evidentemente que pues me dije, pues aquí está el pan, ¿no? Y desde entonces traté de incursionar. Expediente Quintana Roo, que es el portal que yo inicié hace 12 años, 13 años este año, es el producto de 3 fracasos. Nadie puede ser experto si no fracasa. Así es. O sea, el experto es el que ya cometió todos los errores. Así es. Sí. Y el primer fracaso fue porque el primer portal que hice no pegó por una razón muy simple. Porque la mayoría de la gente no sabía ni siquiera lo que era el internet. Llegaste antes. Así es. Eso es. Pero bueno, regresando a la anécdota, porque esta fue la otra cosa que me marcó. Yo ya usaba internet, ya existía el envío de archivos por FTP, y yo estaba en casa de mi mamá donde había internet de alta velocidad. En mi casa no había, porque no llegaba la conexión ahí. Te estoy hablando del año 1999, o sea... Sí. Y viendo la televisión, nombran a Francisco Labastida Ochoa candidato del PRI a la presidencia. Cuando yo lo veo, pues me llama la atención obviamente, y escucho que su primera salida va a ser a Jalapa, que está a 2 horas de Veracruz, muy cerca, muy fácil llegar. Bueno, pero de repente me doy cuenta de la foto digital. Existía una cámara Sony, Mavica, que fue la primera, de las primeras, una cuadradita. Sí, sí. Entonces yo empecé a relacionar y dije, bueno, foto digital, envío por FTP, o sea, estaríamos en los periódicos a primera hora, ¿no? Con la foto. Y entonces me voy a Jalapa, yo no conocía a Labastida, y llego y hablo con él. Y él le explico lo que te estoy comentando. Sí. Y me dice, pues háblalo con Nacho. Que era su jefe de prensa, una persona que me llevaba más de 20 años en ese entonces. Hablé con él y creo que por no dejarme dijo, no, venme a ver el lunes a Ciudad de México. Seguramente pensó que yo no iba a ir. Sí. Pero yo soy muy insistente cuando me interesa algo. Claro. Y sí, fui a México, a la Ciudad de México, me presenté con él otra vez y me volvió a batear, me dijo, ve, no, te voy a mandar con Carlos, que es uno de mis asistentes. Pero Carlos sí era de mi edad en ese entonces, un tipo de Baja California, que también estaba muy interesado en las nuevas tecnologías, etc. Y él sí como que le entendió, pero hay un paso entre cuando hay algo nuevo, entre que te lo entienden y la práctica. Claro. Entonces yo vi que no había realmente decisión de adoptar esta tecnología que era muy nueva. Pero le dije, mira, no me contrates, ¿no? Nada más dame chance de estar en la campaña. Y vas a ver en los hechos lo que se puede hacer. Yo fui a los primeros 5 eventos de campaña de Labastida fuera de la Ciudad de México, costeándome mis propios, con propios recursos. No me preguntes cómo le hice, porque ya ni me acuerdo cómo lo hice. Pero te hablo que fuimos a Monterrey, a Michoacán y otros lugares. Pero el punto de quiebre fue Acapulco, en la gira de Acapulco. Cuando hacíamos el evento, hacían el evento, pues yo era un reportero más, como sabes que es el trabajo. Sí. Pero llegaba a la sala de prensa, el equipo de campaña me decía dónde iban a estar y yo con mi laptop empezaba a transmitir.
Y la primera vez le dije a Carlos, chécate los periódicos de todo el país. No tienen foto. Porque mi hermano recibía mis fotos en Veracruz con la conexión de alta velocidad y él las reenviaba a los periódicos de todo el país. Te hablo de que en menos de una hora todos los tenían, ¿no? Claro. Entonces, la primera vez que le dije a Carlos, le dije, chécate los periódicos, pero no los de Ciudad de México, chécate los más lejos. Sí. No sé, los de Mérida, los de Baja California. Y sí, empezó a llamar. Me dice, oye, Smaragdo, ya todos lo tienen. Y te hablo de que tenían 2 horas y pico de haber terminado el evento, ¿no? Sí. En Acapulco ya sucedió que no solamente hice eso, sino que ya muchos compañeros que digitalizaban sus fotos, ya a través de mí, me pedían el favor de transmitir. Que había una maquinita, era la cámara y aparte había una maquinita donde ponías el cartucho. Primero había que revelar. Había que revelar. O sea, primero el fotógrafo, el fotoperiodista primero tenía que revelar. Sí, no había cómo saltarse. Estoy muy adelantado. Yo vi otra que era todo digital. Y tardaba mucho en enviarse. Después de que revelaba ya traía el rollo. Sí. Ese es el rollo que metía en la máquina, que era un escáner. Sí. Y ya lo digitalizaba. Pero acá, pues obviamente que era diferente. Aunque ellos no traían lo que yo traía, cuando lograban digitalizar su rollo, ya era más fácil pasarme el archivo. Pero no solamente eso, sino los reporteros de texto empezaron también. Oye, pues mándame esos textos. Claro. Por FTP. En ese momento fue el punto de quiebre. Y entonces ya tanto Nacho como ya la Bastida en sí ya vieron de qué se trataba. Y entonces, pues sí, vamos a adoptarlo, ¿no? Te quiero comentar que muchos fotoperiodistas del momento, de aquella época, al principio sí veían el sistema con cierto desprecio. Claro. Porque imagíname, o sea, yo además con el tamaño que tengo y una camarita así, tomando fotos, y yo les decía, bueno, no vamos a competir en calidad de la textura de la imagen, pero va a estar en la inmediatez. Y por otro lado, pues gracias a Dios yo tengo el ojo y la foto en cuanto al encuadre y todo, pues salía como debía ser, claro. O sea, no tenía ningún problema, ¿no? Entonces también sucedió algo que el trabajo de ellos se fue rezagando, porque obviamente sus fotos tardaban a veces hasta 10 horas en llegar. Sí. Así que los periódicos pues lo publicaban, ¿no? Las fotos que tomábamos nosotros, bueno, que yo tomaba y que eran de la campaña. Llegó el punto en que cuando salíamos a las giras, si no había lugar, pues no importaba quién se quedaba, pero yo debía ir. A ese grado llegó. Sí. Y a media campaña, o sea, el avance de la fotografía digital fue tan rápido que a media campaña ya habían fotógrafos ya habilitados con cámaras digitales, incluso ya con cambio de lente y todo, porque avanzó muy rápido la fotografía digital. O sea, no solamente fue un éxito, sino fue una necesidad inmediata, ¿no? Entonces, ese fue otro momento que me marcó, porque ya van dos, el primero que te comenté de cuando cambió el diseño y ahora la fotografía. Entonces dije, bueno, voy en el camino correcto y es en definitivo que toda la comunicación va para allá. Y cuando terminó la campaña, bueno, pues ya sabemos lo que pasó, ganó Fox y obviamente pues yo regresé a Veracruz, habiendo estado tanto tiempo fuera, pues no había trabajo y dije, bueno, pues ¿qué hago, no? Yo hablo inglés y dije, pues voy a Cancún. Seguramente me gano algún dinero en el turismo y regreso, ¿no? Pero pues de eso tiene ya 20 años y no regresé. No regresaste. Pero no te entraste a la industria turística. Sí, no. Es eso. ¿Entraste directo a medios? No. ¿No? Cuando yo llegué, yo traía una cámara digital y mi laptop y entonces pensé, bueno, pues voy a ir a la playa, tomo fotos, las imprimo, las vendo, cosas así. Pero pues el plan no resultó tal cual. Entonces alguien me dijo, vete a AquaWorld, ahí siempre requieren fotógrafos. Esa es otra gran anécdota. Sí. Entonces yo llegué, ya les dije, oye, ahí conocí a Pepe Rojo, un tipazo de aquí de Cancún. Le dije, oye Pepe, pues yo te conozco, no me conoces, yo soy fotógrafo y si me das oportunidad, pues puedo trabajar. Yo tengo una costumbre, cuando iba a pedir trabajo, cosa que desde hace 13 años ya no hago porque trabajo por mi cuenta, yo nunca decía lo que había hecho.
salvo que me pidieras un currículum, bueno, pues ya había que hacerlo. Pero yo jamás, porque yo siempre he pensado que si tú has hecho algo importante, pues quédatelo, ¿no? Pero no llegues a un trabajo a decir que eres yo hago esto Montamanero, y esto, sí. Tú demuéstralo con hechos, ¿no? Muy bien. Así he sido siempre. Y ya. La anécdota es que, porque vale la pena contarle, Sí. Voy a un barquito que iba a Isla Mujeres, ahí todas las mañanas me tocaba ir, y iba conmigo una chica muy jovencita que tenía más tiempo ahí, y se supone que pues no era mi jefa, pero pues era como Claro. la que tenía más tiempo y experiencia, Sí. ¿no? Y ahí vamos. Me di cuenta muy pronto que realmente no son fotógrafos. Y la fotografía pues es básicamente pégase a la pareja con la guacamaya y tómale la foto. Ajá. Y bueno, pues así era, ¿no? Pero un día yo veo que Pepe tenía ahí un telefoto. Y le digo, oye, Pepe, ¿usas ese telefoto? Me dijo, no, lo puedo agarrar, me lo puedo llevar para trabajar, pues, si quieres. Y entonces empecé a tirar con el telefoto, pues tipo paparazzi, ¿no? Ajá. Entonces, ¿sabes de cuenta? Imagínate la imagen de la turista que va en la Wave Runner y cuando brincan en la ola le tiran. De acción. Entonces son portadas prácticamente Sí. de revista, ¿no? O imagínate el abuelito con la En el nieta parachute. jugando, Bueno, sí. agarrando a la nieta en el aire, ¿no? O sea, el tiro, ¿no? Sí. O sea, y entonces sí, realmente me empezó la emoción, ¿no? Porque a mí la fotografía me da mucha emoción. Ahora luego te cuento esa anécdota. Entonces cuando empecé a tirar, o sea, la adrenalina y la emoción de tirar, y cuando fuimos a revelar, Y las compran sí o sí. sí, cuando fuimos a revelar, se acostumbraba, no sé ahora porque te hablo de hace 20 años, pero se acostumbraba que todos los fotógrafos de todas las marinas llegaban a revelar a la misma Al mismo tienda, que es la consigue. Fuji. Y casi todos a la misma hora nos entregaban las fotos. Sí. Así que ahí estábamos, no sé, 20 o 30. Y entonces salían las fotos y las extendía, ¿no? Entonces cuando ven mis fotos, me acuerdo que dice esta chica, Esmaragdo, pero ¿qué fotos tomaste? Esas fotos no sirven, Pepe te va a regañar. Sí, Y sí. todos los demás, sí, Sí. no, pues no sirven esas Sí. fotos. Para eso quiero decirte que yo vendía, no sé, 2, 3 fotos, porque nunca había hecho eso, no sabía cómo vender. Un compañero de ahí me dijo cómo había que hacerlo. Me dijo, tú dile al gringo que tiene 5 hijos y que tienes que alimentarlos. Sí, un poco. Pero bueno, Sí. no es algo que yo pude hacer, ¿no? Sí. Pero ese día, de esas fotos que no servían, yo empecé a repartirlas para que las vieran. No solo se vendieron todas, Toño, o sea, Sí. ese día me gané, porque eran 10 pesos por foto. Recuerdo que me gané como 500, 600 pesos. Bueno, no solo se vendieron todas, sino hubo mucha gente en el barco que iba bien lleno que me reclamaron. Ajá. ¿Por qué a mí no me tomaste fotos? Claro. O sea, ¿por qué no me tomaron? Había una familia de negros que incluso sacaron el dinero, o sea, muy molestos, ¿no? Dice, mira cuánto dinero traemos, ¿por qué no nos tomaste fotos a nosotros? Y bueno, pues, o sea, yo no lo había pensado así. Sí, sí. Y después de eso, en el barco, cuando presentaban a la tripulación, yo pasé de ser así como que uno más, porque además yo no me sentía en mi ambiente, o sea, no me acomodaba, ¿no? Pasé a primera fila y decían, Este él es el paparazzi y estén pendientes porque los van a paparazziar, ¿no? Sí. Y ahí cambió todo. Pero al poco tiempo viene la temporada de huracanes y se combina con la temporada baja. Te vas a acordar que hace 20 años todavía la temporada baja era algo muy significativo, ¿no? No había trabajo. Y en una de esas, que estaba yo en el centro, en la tienda de Fuji, me encuentro ahí en la tienda a Alfredo Maya. Sí, cómo no. Buen amigo, que fue fotógrafo de Félix González Canto. Sí, y antes del PRI en alguna campaña presidencial también. Así es. Sí. Yo trabé amistad con Maya, que es mi gran amigo. Sí. Yo trabé amistad con Maya en Ciudad de México, en los tiempos de la Bastida, porque él estaba en el PRI nacional con Sauri Riancho, que era la presidenta del PRI. Y a veces coincidíamos
en algunos eventos, y ahí fue que nos empezamos a conocer y a ser amigos. Cuando nos encontramos acá, pues ya sabes lo clásico, ¿no? ¿Qué es acá? Y todo, etcétera. Pues ya le conté la historia y todo. Y me dice, ¿sabes qué? Yo soy el jefe de fotografía ahorita en el ayuntamiento, vente para acá. Te hablo de la época de Chacho. Ok. Y yo lo consulté con Pepe, ¿no? En Aquagor. Me dijo, ¿sabes qué? Vete para allá porque aquí viene la temporada baja y no vas a ganar nada, ¿no? Y allá como quiera, pues ya es un trabajo fijo. Y así pasé con Alfredo Convaya. Y ahí estuve hasta que un día estaba yo en donde está el Benito Juárez. Sí. La estatua. Plaza de la Reforma. Estaba yo una tarde ahí pues haciendo guardia. Tú sabes que cuando trabajamos en alguna oficina de prensa hacemos una guardia. Sí. Y me tocó la guardia y estaba yo sentado. Y esa tarde pasa mi esposa con mi hijo el menor, que ahora tiene 21 años, era un bebé en ese entonces, pasa con la carreola y dice que me vio ahí sentado, que no le gustó. Y entonces al otro día, no sé si en el desayuno, en la comida, en algún momento, raro mi esposa, me dijo, parte de ahí y ponte a hacer lo que sabes hacer. O sea, vuelve a hacer lo que sabes hacer. Porque cuando terminó la campaña y después de muchos años, sí de repente como estaba yo un poco cansado o quizá demasiado... desanimado o congestionado a lo mejor, ¿no? Cosa que nos sucede a muchos periodistas, sí. O sea, tú lo sabes. Y me dijo, parte de ahí y haz lo que sabes hacer. Renuncié al ayuntamiento y empecé a hacer por mi cuenta y con otras personas diferentes proyectos. En uno de ellos fue que nos conocimos, te has de recordar que yo producía un programa en TVCUN, que fue muy exitoso, que se llamaba Agenda Semanal. Sí. Ahí fungí como productor y bueno, fue como que otra vez mi regresar. Luego entré a Voz del Caribe. Me acuerdo. ¿Escribías? No, sí, a escribir. Ahí fue también hay anécdotas ahí también porque yo me acuerdo que le pregunté a una compañera, Ivanova Paul, todos la conocemos, en ese entonces estaba en la policía, le digo, oye Ivanova, ¿sabes de alguien de algún trabajo? Porque no hay ahorita, y ahí estaba Mauricio Conde, sí. También compañero que todos conocemos, y él fue el que me dijo, conozco a un compañero de La Voz del Caribe que comentó que andaban buscando reportero, y ahí fue que conocí a Ricardo Méndez. Cómo no, muy buen reportero. Excelente periodista. También una anécdota porque me dice, va a estar ahorita ahí en el mercado 23, ahí en Las Tortas. Y sí, ahí fui. Y ya me presenté con él. Ya Méndez me había visto, pues muchos me habían visto con la cámara en el ayuntamiento, pero no sabían que yo era reportero, porque originalmente soy reportero. Sí. Que esa es también otra anécdota. Bueno, el caso es que le digo a Méndez, oiga, pues yo soy fulano de tal, y pues le pido una oportunidad de trabajo. ¿Sí? Venían las Navidades y había que hacer un reemplazo. Y me acuerdo que se me queda mirando, pues él es así muy serio, y me dice, ¿y sabes escribir? Y le dije, bueno, pues sí, un poco, si me da oportunidad, pues. Y entré. Y pues sí sabía escribir. Sí, claro, te llevabas la principal muy seguido. Sí, como no, incluso como anécdota te puedo comentar que ahí conocí a grandes compañeros con los que sostengo todavía amistad, desde luego. Y sí, en unos días pasé del sueldo que había, el estándar, claro. Al mejor, ¿no? Sí, sí. Porque realmente yo tengo pues muchos años. O sea, y sabías reportear además. Yo sé cómo hacerlo. O sea, claro. Eso es mi naturaleza. O sea, para mí reportear y el periodismo no es... mira, yo digo algo que puede caer mal, pero... Lo voy a decir yo. A Ronaldinho cuando le preguntan cómo hacía las cosas que hacía, y decía, es que para mí es fácil, para ti no, pero para mí es fácil. Es el caso. Te lo voy a decir así, aunque suene... Además uno no le va a gustar, pero lo voy a decir. El que es periodista no necesita estudiar periodismo. Estoy de acuerdo contigo. Solo estudian periodismo los que no son periodistas. Para darle forma. Entonces... Sí se nace con esa vocación. Sí. Yo creo, ¿verdad? Y no soy el único. Sí. Hay muchos periodistas muy capaces
que incluso estudiaron alguna carrera que no es periodismo. Claro, sí, conozco a muchos así. Así es. Sí. Entonces, eso no demerita el trabajo No. de los que estudiaron para ser periodistas. Desde luego. Pero bueno, entonces, bueno, te decía... Te voy a interrumpir, vamos a tomar un poco de agua. Creo que no te expliqué la dinámica al aire. Ok, a ver. Básicamente es esto, ahí tienes 2 vasos con agua, uno tiene agua Zoe alcalina y el otro de pura. Y al final del programa me dices si distinguiste y cuál, si le atinaste a cuál es cuál. Mientras, Okay. Y sirve para hidratarnos. Ok. Y en algún momento tenemos que ver qué te llevarías a una isla desierta, porque hablamos de ok. comida y tal. Te quiero comentar lo de la fotografía, lo de la cámara, porque en los últimos años y meses realmente he recibido cualquier cantidad de comentarios positivos, cosa que agradezco, ¿Sí? sobre la fotografía. Yo cuando niño y escribí un texto sobre eso que está en Facebook, yo fui muy aficionado al cine. Ahora ya no hay tanto tiempo de ir, pero bueno, está en las plataformas. Sí, ¿no? claro. Pero yo veía una película muchas veces Sí. y fui aprendiendo poco a poco las tomas, la conjunción de las tomas. El lenguaje cinematográfico. Exacto. Pero lo más importante que descubrí o que aprendí, porque no lo sabía originalmente, es que realmente el cine, como lo conocemos, pues en realidad no existe, es una ilusión. No existe, o no existía hasta la aparición del video, un sistema de movimiento, de captura de movimiento. El cine siempre fue fotografía. Es una foto, sí. Siempre 28 cuadros por así segundo. es. Siempre fueron los 24 cuadros. 24. Fotografiados. Videos 28 y 30, ¿no? En fin. Así es, Sí. fotografiados y reproducidos a esa velocidad. Sí. Entonces, cuando yo entendí eso, supe, me di cuenta, aprendí que en realidad el cine es fotografía. Sí. Aún hoy en día, que es el cine digital. Un día viendo la televisión, un comentarista en la televisión nacional decía en relación al Chivo Lubevsky y a otros grandes cineastas, decía, palabras más, palabras menos, que quién iba a decir que el Chivo Lubevsky había querido ser fotógrafo y terminó siendo cineasta. Me pareció una Sí. verdadera, un insulto, Sí. porque el cine es fotografía. Es fotografía. Entonces, cuando yo entendí eso, siempre encuadraba yo, lo escribí, lo encuadraba con los dedos. Ajá. Y cuando yo trabajaba en los medios como reportero, nunca me dejaron agarrar una cámara. No es como ahora, ¿no? Que eres multifunción. Sí. El reportero era reportero, el fotógrafo, el camarógrafo, etc. Pero yo sabía, y cuando yo veía a mis compañeros, las fotos no quedaban como yo esperaba, ¿no? Pero bueno, era su chamba. Y yo agarré una cámara realmente hasta los 30 años. Pero gracias a Dios tengo un ojo muy educado, por todo lo que te acabo de decir. Y ahí me sale aquello de mi profesión frustrada, ¿no? De cineasta frustrado. Y eso me ha ayudado mucho. Y lo otro que también, hablando de adaptación y de nuevos avances, hace pocos años llegó la cámara sin espejo. Veníamos de las cámaras reflex, Sí. que bueno, el funcionamiento es básicamente entra la imagen, bueno, entra la luz, se capta la imagen en un espejo, lo rebota y lo imprime, ¿no? Y en las cámaras sin espejo, pues la imagen entra directo y ya. Esto cambió por completo la fotografía, Sí. porque aunque no todos están de acuerdo todavía, pero las texturas, los contrastes, incluso el tamaño de los equipos, todo cambió. Sí. Eso a mí me catapultó como un segundo aire, y cuando me llegó la primera cámara sin espejo, que uso ahora Fuji, toda mi vida usé Canon, ahora uso Fuji, créeme que fue como un nuevo despertar, y hablamos otra vez de adaptación. Te han entusiasmado cada cambio tecnológico, es. esto es lo padre. Y entonces o sea, te voy a repetir, me catapultó, pero al principio me daba un poco de miedo las redes. Me sentía yo demasiado expuesto, y no soy el único. Escuché que López Dóriga platicó que originalmente él publicaba con
con un nombre ficticio. No ponía su nombre porque se sentía muy expuesto. Sí, bueno, es que con las redes la posibilidad del lector es que te puede contestar. Así Antes, es, ¿no? así es. Y entonces ahora te pueden abrumar. Y porque también va a sonar muy pedante, pero lo voy a decir, los periodistas podemos aceptar la crítica, pero nunca un cuestionamiento de la veracidad de nuestra información. Claro. Porque mucha gente no lo sabe, pero para nosotros los periodistas, nuestro activo es la credibilidad. Sí, claro. Podremos tener un bien, o sea, a lo mejor un carro, algún dinero en el banco, pero lo que realmente es valioso para nosotros, nuestra materia prima, es la credibilidad. Sí. Yo podré estar sujeto a críticas como otros compañeros, pero nunca a que se me cuestione la credibilidad, porque va en detrimento propio. Yo no quiero decir quiénes realmente son periodistas o no, pero en el oficio, en México al menos, la Constitución lo define muy claro, muy fácil, ¿no? Dice, periodista es el que ejerce el periodismo. Entonces, el periodismo está sujeto al consumo del lector. Si nosotros tenemos, como tú también, tienes seguidores, lectores, tienes ese activo, y no necesitas que nadie te diga si eres o no eres. Claro. Entonces, regresando al tema, a nosotros nos preocupaba mucho, me identifico con López Dóriga cuando lo platico, porque yo estaba pasando por lo mismo, nos preocupaba estar tan expuestos y en un medio donde está todo el mundo, que pudiéramos pues vernos trastocados en nuestra actividad. Sí. Y quiero decirte específicamente esto. Cuando no existían las redes, cuando no existía el internet, mucha gente, yo diría que el grueso de la población, se quejaba de que solamente a través de nosotros, los periodistas, podían expresarse. Acuérdate que en aquellos años era muy común que decíamos, no solo Pepe Cárdenas lo dice, muchos lo decíamos, ¿no? Aquí se escuchan todas las voces, aquí hablan todos, aquí todos tienen. Y de hecho era promoción de todos los medios, darle a la gente voz, claro. ¿Te has de acordar? Y mucha gente, muchos pensadores, muchos incluso intelectuales decían, ¿no?, que si la gente pudiera expresarse sería la verdad. Hoy en día, después de que las redes ya no son una novedad, estamos viendo que vamos regresando a la credibilidad de los medios y de los periodistas. Porque ahora cada quien escribe en las redes lo que quiere. Sí. Y se ha perdido la credibilidad, pero ojo, en las redes, no en los periodistas. Cada periodista defiende su credibilidad. Claro. Entonces, y la ejercemos cotidianamente con un cierto rigor y una constancia, que ese es también lo que te hace distinto. Claro, o con el riesgo de que damos la cara y pues ahí damos la cara y uno recibe el pastelazo. Así es. Sí. Entonces, es ese factor, hablando de adaptación a los medios, a mí me ha hecho entender que si antes nuestro activo era la credibilidad y era importante, ahora es superlativo. Sí. Porque ante tal cantidad de información que hay en las redes, algunas, la mayoría falsas, otras que son producto de la emoción de quien lo escribe, más no de la objetividad. Entonces ahora más que nunca, nuestra mayor adaptación es conservar nuestro activo, que es la credibilidad. Muy bien. Hoy vamos a pasar el primer contenido. Yo te preguntaba, obviamente, me gusta cómo haces tu trabajo. Yo creo que tienes un ingrediente. Vamos a ver ahorita del contenido, qué es lo que se llevaría para comer a una isla desierta, para que me digas cuando esté listo. Me gusta mucho esta parte, porque cuando yo llegué a Cancún a empezar a hacer periodismo, me di cuenta de que el mundo del periodista era pequeño y monotemático. Era el ayuntamiento y pues básicamente eso, ¿no? No había ni siquiera una distinción. Yo llegué un poco antes que tú, yo llegué hace 30. Okay. Entonces, no distinguían las fuentes. Era alguien que estaba en el ayuntamiento, pero no había tú en salud, tú en educación, tú en deporte. Así, deporte sí había, estaba Memo. Y Memo Arce. Entonces era, desde mi punto de vista, tan restringido el mundo del periodismo. Y cuando yo llego, digo, bueno, pues yo ando aquí por Puerto Morelos, voy a hablar con los pescadores, ando aquí en la zona hotelera, pues voy a tomar fotos de los Spring Break. Es decir,
me di cuenta que el mundo del cual se podía informar era vastísimo, ¿no? Las regiones mismas. Eso se empezó a entender un poco cuando yo llegué y ya después se hicieron fuentes. Pero tú de inmediato, y lo sigues haciendo, pues si estás en alguna campaña porque hay una coyuntura importante o algún evento de cierta relevancia, pero lo mismo estás documentando lo que pasa en la playa, lo que pasa en las regiones, lo que pasa en un evento de modas. O sea, eres un periodista que aborda con un menú muy amplio al mundo, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Yo te pregunté, si te fueras a una isla desierta, que es poco probable porque la verdad que eres muy trabajador, ¿qué te llevarías de comer? Y me dijiste picadas veracruzanas. Así es. ¿No? Ahí hicimos una serie de Y sobre las picadas quiero hacer Sí. ¿Por qué? Quiero hacer un análisis, pero sí una consideración que va a sonar a crítica, pero sí lo es. Me he encontrado, para comenzar, cualquier restaurante al que vayan que diga picaditas veracruzanas, no son picaditas. Ok, a ver, ¿cuál sería? Ni son veracruzanas, no se llaman así. Ok. Se llaman picadas y no se llaman veracruzanas. Ah, bueno. Porque evidentemente que si son picadas son de Veracruz. Son de Veracruz, ok, está bien. Y en esos lugares me he encontrado que me sirven picadas con lechuga, no lleva lechuga. Eso no. Picadas con crema, lo cual es una aberración. Ok. Picadas con pollo, lo cual es un sacrilegio, es un insulto. Ok. Picadas con cualquier ¿De huevo? cantidad de cosas no, bueno. Porque aquí en el Veracruz hay de carne asada, de cecina y de huevo. Sí, pero de eso también lo voy a explicar. Ok, a ver. Me apasiona mucho lo de las picadas. Sí. Bueno, la picada es la tortilla. Sí, con manteca. Ok, primero, exacto, el baño de manteca, la salsa, el queso, que tiene que ser el queso, digamos, ranchero. Sí. Ácido. No tan ácido. No tan ácido, pero fresco. Fresco, el queso fresco y la cebolla, eso es todo. Ok. No hay más. Bien. Ahora bien, hay una excepción y hay una razón y hay una explicación. Que le añaden proteína. Sí, porque además es comida prehispánica. Sí, totalmente. Con excepción de la cebolla. La cebolla no, la cebolla es digamos de que fue una Indonesia. adaptación, pero muy vieja, ¿no? Sí. Entonces, en Veracruz, desde niños, pues comemos eso. Claro. En Veracruz la picada es lo que aquí en la península es la cochinita, ¿sí? Creo que está siendo más profundo todavía porque la cochinita, ningún ingrediente de la cochinita es prehispánico. Todos vinieron. En ese sentido. Pero en el caso de la Ciudad de México, el tlacoyo es la garnacha más antigua y primigenia. El tlacoyo sí es el equivalente de la picada, como me lo estás diciendo tú. Bueno, sí. Porque sus ingredientes son prehispánicos. Bueno, quitándole la crema, que la crema la trajeron los españoles, y la cebolla. Ese es. Ok. Pero bueno, cuando dijiste lo de las picadas de huevo, Que hay en Antojitos Veracruz, yo soy, por cierto, sí. Yo soy asiduo cliente de Antojitos Veracruz. Sí. Conozco Don Pastor, que era el creador del restaurante, murió hace poco, pero tengo el gusto de conocer y llevarme con su familia, a quien veo pues seguido, hace 3, 4 días estuve ahí. Pero bueno, las picadas con huevo tienen su explicación. Puedo equivocarme y ofrezco una disculpa si me equivoco, pero te voy a contar lo que yo sé, que es lo que yo viví. Surge en Veracruz, en el puerto, un restaurante que se llama El Gaucho, que es de unos exfutbolistas que llegaron a Veracruz, al equipo de Veracruz, hace muchos años. Y como suele suceder, muchas veces los futbolistas se quedan. Ellos se quedaron y crearon ese restaurante. Obviamente, pues tienen un corte netamente argentino, que si las carnes, etcétera. Pero las picadas son las picadas y no te puedes quitar de ahí. Y en algún momento el Gaucho creció al grado de que se convirtió en una alternativa del calibre de la parroquia. Pero no en el centro de la ciudad, sino en una zona de los fraccionamientos, y se convirtió, yo diría que fue como un cambio generacional. Y ahí nació lo que se llama las picadas a caballo. Ya montadas. Que son las picadas con huevo, o las picadas de huevo. Esas son, se llaman así, picadas a caballo. Ya luego, pero con un contexto de la región, entonces tienes explicación. No es que lo llevaron a otro lugar y en otro lugar
lo alteraron, Así ¿no? es. De alguna manera surgió el nombre, surgió la idea de agregarles huevo. Sí. Y te vuelvo a repetir, me puedo equivocar, pero yo sé porque lo viví. Ajá, porque que ese soy es el de ahí, origen. que así fue. Y a partir de ahí ya fue que, digamos, que se puede permitir, Ajá. a partir de ese hecho, que pues a lo mejor se le agregue que sí. Pero su raíz es chorizo y Veracruz, demás. eso es maravilloso. Pero ya, por ejemplo, ponerle crema, lechuga, eso sí, Sí, no no, lo vamos a ese es un permitir, sope. o sea, eso sí es Sí. un Sí, sacrilegio, sí. ¿no? Ok, bueno, me has dado una ilustración, ahora lo entiendo. Yo trato de comerlas así lo más original posible y siempre busco que sea en el Andrade Excelentes picadas en Antojitos o en el Veracruz, Veracruz. muy recomendables. Sí, ahí están buenas. Yo diría que es lo mejor que he probado en cuanto Sí. a comida veracruzana, ¿no? Que la manteca es un añadido también de los españoles, porque ellos trajeron a los cerdos. Los primeros cerdos que trajeron lo trajo Hernán Cortés y eso hay que celebrarlo porque llegaron a Cozumel. Ahí desembarcaron por primera vez cuando ya se emprende la guerra de conquista. Creo que tenían hasta nombre en algún lado. Le decían tocinos, pero tienen su nombre. Bueno, ahora esto me lleva a otro contenido que es el de la música. Yo te pregunté qué música te gustaría escuchar. A mí me sorprendió mucho que me dijeras música pop, porque hemos platicado y hemos coincidido en esta... A mí me gusta mucho el son, y el son tiene orígenes, sí, efectivamente, en el Caribe, pero también en Veracruz, es decir, en toda la región está embebida de este ritmo musical, y algunas platicamos incluso de la salsa, cómo surgió, pero me dijiste pop. Es que te voy a explicar lo que para mí es el pop. Ajá. Yo entiendo lo que es el pop. Sí, es música popular. Ajá, exacto. Para Sí. mí es la abreviatura de popular. Así es. Entonces, si Eso yo estuviera es. en una isla, me gustaría desde Juan Gabriel, Sí, que nunca he sido su fan, sí. pero es un excelente, bueno, fue un excelente músico, compositor, etcétera, hasta Rubén Blades. Ok. Entonces, ya entrando en materia, ahora que dices Sí. lo del son, yo vi de niño, adolescente y primera juventud a todas las estrellas de Fania, a todas. Y la Sí. salsa para mí es parte de mi cultura, porque Sí, en sí. Veracruz, en el puerto específicamente, la salsa es un género prácticamente local. Sí, claro. No es lo mismo en todo México. No. Es más, yo diría que no es lo mismo en todo Veracruz, no en todo el estado. No, pero en el porque puerto Veracruz sí. es muy largo. Así es, Sí. son 200 y tantos municipios. Pero Sí, pero llega casi hasta el norte, en Matamoros, casi hasta allá por el norte, Poza Rica. por el norte está Tuxpan, que Sí. ya colinda con Tamaulipas, y por el sur Coatzacoalcos, Exacto. que ya está casi colindante con Tabasco, ¿no? Así es. Bueno, pero en el puerto la salsa es parte de nuestra vida. Imagínate que mi primer encuentro con la salsa, imagínate un niño de 11 años, 10, 11 años, de la mano de su mamá. Imagínate a ese niño a 4 metros de distancia de Roberto Roena, Ok. que en Puerto Rico, que hace no mucho murió Roberto Roena, pues es uno de los ídolos de la salsa. ¿Él se inventó la salsa rosa, que se llama? ¿Perdón? La salsa rosa, ¿no es el exponente de la salsa rosa? Porque hay un momento de quiebre en la salsa cuando se convierte en romántica. Así que para mí eso no es salsa, Ajá, pero bueno. pero así le llamamos la salsa rosa. Ajá. Para mí, bueno, yo considero la salsa como tal. Sí, Para mí no hay diferentes tipos de Ok. salsa. Lo que no es salsa, bien. en mi opinión. Entonces, imagínate, cuando yo estaba ahí, recuerdo, y veo a los músicos, llegan, mi hermano es músico. Mi hermano es un año mayor que yo. Ok. Yo te puedo decir que yo viví con un músico, crecí con un músico. Y no era para mí nuevo ver un ensamble. Entonces veo que llegan, y pues, ahí yo con mi mamá, su niño, Sí. y cuando los tipos agarran y dicen, guau, 1, 2, 3, y cuando empiezan a tocar, o sea, yo casi que me caigo. Ajá. O sea, es impresionante, ¿no? Y la primera vez que yo vi a las estrellas de Fania, todos juntos, no hay sí. palabras que puedan describir eso. Es algo verdaderamente espectacular. Sí. O sea, y por separado, bueno, Héctor Lavoe, yo me acuerdo a Héctor Lavoe haberlo visto por lo menos 3 veces. Wow. Y traía la cocaína en el Sí. anillo. Sin Siempre problemas, llegaba- hacía un ladito y seguía cantando. Siempre llegaba tarde. Ahora te puedo hablar, por ejemplo, no sé, te puedo decir de una ocasión a 3 metros de Celia Cruz y Tito Puente. Ajá, sí, aquí en Cancún.
en Veracruz, en Villa del Mar, o sea, ¿te imaginas? O sea, 3 metros. Sí, sí. Y me acuerdo que en el piano venía Sonny Bravo, un excelente pianista, de lo mejor que ha producido el género, ¿no? Rubén Blades lo he visto muchas veces en vivo. O por ejemplo, una vez, ¿te imaginas? O sea, Willy Colón y Oscar de León juntos por 10 pesos. Wow. Oh, está súper. En Veracruz. Sí, sí. En un lugar que se llamaba el Palacio de la Salsa, que era enorme, una cuadra completa, donde cabían no sé cuántos miles de mesas, y la entrada 10 pesos, ¿no? Y pues básicamente tomabas todas las cervezas que querías, eran baratas, pero imagínate esos dos gigantes juntos, ¿no? Entonces, de ese tamaño fue la experiencia... Del entorno musical que tú viviste. Así es, en el que yo crecí. Y es que Veracruz es una ciudad muy potente para todo, para la historia, la cultura, la música. Así es, y la gente, ¿no? Sí. Y pues tiene que ver... Veracruz fue capital del virreinato en algún momento, o del país en algún momento, o en varias ocasiones. Y todo eso que estamos hablando, particularmente de la salsa, mucho tiene que ver con el carnaval. Sí, y con la descendencia también de lo que se llama la cuarta raíz, porque Veracruz, incluso, sobre todo Veracruz, tuvo el puerto de San Juan de Ulúa, donde trajeron, se habla de una cantidad enorme de afrodescendientes, que llegaron, se integraron con toda la, bueno, en todo el país, porque los llevaron a todas partes, y dejaron ahí su impronta también. Dejaron su impronta en los ritmos, en la música, que fue muy fácil también que se combinaran con los ritmos que trajeron los europeos. Un fenómeno muy parecido a lo que pasaba en Cuba. Así es. Y el carnaval, que también es un tema para mí muy importante, tiene que ver con la música y en lo particular también yo tengo una liga con el carnaval porque una de mis inclinaciones por la radio era porque yo desde niño cuando veía los carnavales siempre se ha acostumbrado que hay un punto donde todos los medios confluyen y desde ahí transmiten. Sí. Y yo veía a los locutores de la radio transmitir el carnaval y yo iba a ese punto nada más para verlos. Sí. Y para mí era una emoción verlos. Y yo siempre me dije, yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, cuando finalmente lo logré porque me tocó transmitir carnavales, el carnaval es casi una religión en Veracruz. Haz de cuenta que el carnaval de Veracruz es como el de Cozumel, pero a la 10ª potencia. Sí, claro. Es algo enorme, es algo espectacular y sobre todo los que somos de ahí lo vivimos. Y por eso cuando veo acá lo de los carnavales, cuando yo llegué, me asombré mucho del carnaval. Primero decía, no es posible. No. Pero poco a poco lo fui entendiendo. Claro. En Cancún somos de todas partes y yo creo que tenemos que encontrar nuestra propia fiesta. Y es un proceso muy largo. No estoy de acuerdo, no me parece, pero bueno, nadie me pide mi opinión, ¿verdad? Claro. No me parece la forma en que se hace el carnaval aquí. El carnaval es la fiesta de la carne. Sí, claro. Y es la fiesta de los excesos. Que antecede, obviamente, a la Semana Santa. Si no quieres hacer una fiesta de excesos, no la hagas. Claro. Pero no le llames carnaval. Así es. Haz otra cosa. Sí. Haz otra fiesta. Sí, porque no se permite beber alcohol y es para niños. No puede ser eso. No es un carnaval. No, eso de no acuerdo. es un carnaval. Entonces, no le pongas carnaval. Claro. Haz otra fiesta diferente, porque el carnaval tiene un sentido y una razón de ser. Porque después de que termine el carnaval, viene la cuaresma. Así es. Y otra cosa, un carnaval siempre empieza el martes y termina el martes. O sea, un carnaval no lo haces cuando tú quieres. Claro. O sea, hay razones y hay fechas. Entonces, yo le tengo mucho respeto al carnaval, admiro mucho a la gente de Cozumel, porque el cozumeleño sí es... Esa es una fiesta de carnaval. Sí es una fiesta de carnaval, tal cual. Sí hay el respeto por las fechas, por la liturgia, sí es un carnaval. Claro, pero es una ciudad que tiene muchísimos más años de fundada que Cancún o Playa o lo que tú quieras, sí. Pero regresando al tema de la festividad, yo creo que en Cancún nos hace falta una fiesta, una gran fiesta que nos identifique. Yo mismo he pensado que a lo mejor lo que necesitamos es hacer un área para el carnaval tipo, no solamente Brasil, sino Argentina también tiene un carnaval, el carnaval del país, que es muy, muy bueno, que tiene su propio estadio, que es como un estadio alargado, como el Sambódromo, pero luego pensé, no es necesariamente la solución, porque no le puedes poner a la gente un carnaval a fuerza. No, porque también hay muchos ciudadanos aquí que no tienen... no tienen la cultura del carnaval, que son muchísimos. Y eso no es un decreto. Así es. Entonces, más bien,
tendríamos que encontrar nuestra propia Sí. fiesta, ¿no? Yo Algo siempre tendríamos pensé que sí se vale el Festival de Cultura del Caribe, por la región, porque además tenemos una deuda pendiente con nuestra pertenencia a la cuenca del Caribe. Hubo de repente un énfasis muy importante cuando en el año 2000 se empezó a hacer pues reconocimiento o esta revisión de las profecías mayas y de nuestra pertenencia a la cultura maya y todo. Entonces se perdió lo que se llama la tercera ventana. Dejamos de pensar en el Caribe, en nuestra pertenencia al Caribe, que está muchísimo más, es más visible en Felipe Carrillo Puerto que en Cancún en este momento, o en Chetumal incluso, ¿no? Porque en Chetumal todavía hay estos ritmos como la punta, rock y estos que beben de ritmos del Caribe. Pero bueno, yo creo que deberíamos tener una gran fiesta del Caribe, pero se necesita tiempo, dinero. Cuando ha ocurrido, la gente responde bien. Pero fíjate qué pasa, yo he observado esto. Uh-huh. Con la fiesta, la música, o sea, nuestra fiesta, nuestra música, nuestra gastronomía, yo siento que lo que está pasando es que queremos imponerla Ajá. cuando tiene que surgir. Eso del sí es pueblo. verdad también, claro. Porque la cultura surge del pueblo, Sí. y las costumbres y las tradiciones surgen de ahí. A lo mejor le estamos pidiendo demasiado a Cancún. Cancún va a cumplir este 20 de abril 53 años apenas. Realmente es muy joven y a lo mejor ya le estamos pidiendo demasiado. Sí. Habrá que esperar porque se han hecho muestras gastronómicas de todo tipo queriendo presentar lo que será la comida típica cancunense, Sí. y siempre es un fracaso, y lo será porque no surge del pueblo. Claro. Y lo mismo creo pasa en la música, Sí. en la danza. Tenemos, por ejemplo, eso lo quiero destacar mucho porque también cuando lo veo no me late. O sea, tenemos un traje típico de Quintana Roo que nadie usa. No, así es. Pues algunos dicen que es el de Best Buy, ¿cómo se llama este? El de... Sí, dice el chiste que el traje típico de Cancún es el uniforme de Best Buy, Day. de De Best Best Day, Day. de Best Day, Sí. así es. Y también han habido intentos de imponer un baile, un estilo, un traje de Cancún. Sí. Pero en ambos casos prácticamente No, porque no funcionaron. existían. Si no había gente aquí que usaba el Y traje. todavía... Que había en los- chicleros que traían un pantalón arremangado y no traían camisa. Y todavía en los eventos las personalidades siguen usando el traje yucateco. Sí, sí, eso es cierto. Imagínate cómo sería en un evento oficial en Veracruz con el traje jalisciense. Claro, no, nada que ver. O sea, no, pues Sí, yo sí. no creo que solo nada que ver, sería un insulto, ¿no? Sí, y una tortura para el que lo usa también. Yo no sé por qué a nadie nunca ha señalado, me incluyo entre ellos. O sea, no nos hemos dado cuenta. No Es que en tengo, Cancún nada, pasan no tengo to- nada en contra de los yucatecos, Sí. pero en serio razónenlo. Estás en Tabasco en un evento oficial y las personalidades se visten con el traje de Veracruz, ¿cómo lo tomarías? Claro, es un despropósito. Es ofensivo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, ¿y por qué lo seguimos haciendo? Pues sí. A mí me tocó ver todavía de código de vestir, es decir, que no existía el código de vestir en fiestas de la zona hotelera, en la tarde, noche y tal. La gente iba con una guayabera y con un pantalón formal, pero eso de ir con traje, eso para mí es muy reciente. Ya en la noche la gente va de traje como si estuvieras en la Ciudad de México. Y también creo que no, se perdió una oportunidad, porque habían funcionarios, incluso empresarios, cuando hace 30 años, y era bien visto que trajeran sus bermudas, sus zapatos, o sea, algo muy cancunense, me parecía muy común, me parecía padre. Y ahora no, entró la formalidad, ¿no? Desde que ya hay tantos bancos, tantos centros comerciales, y claro, tanto aire acondicionado, que pues ya no vas a Liverpool con tus chanclas y tu short, sí, ¿no? pero me refiero a que lo que es el traje típico en los Sí. eventos, o sea, eso sí es algo Una muy discusión serio. más cultural. Es algo serio, ¿no? Sí. Entonces, pero nadie como que no se han dado cuenta, No. ¿no? O sea, y existe el traje de Quintana Roo. Hay un problema con el traje de Quintana Roo y hay que Es decirlo. inventado. Hay que decirlo. Se politizó. Sí. O sea, es un rojo blanco PRI. Ujú. Lo crearon Claro. en el PRI. Tiene todos los signos del PRI. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, si no procede, entonces busquemos un punto medio, ¿no? O sea, Que se lo encarguen a curadores, a gente que sepa del tema. sí, o hagamos algo, pero no es posible que sigamos en los grandes eventos portando
trajes que no son nuestros, sí está bien como parte de un espectáculo todos los trajes, Sí. porque aquí vemos gente de todo el país. O sea, yo me siento feliz cuando veo el traje típico de Veracruz. Claro. Y así los de Tamaulipas, etcétera. Eso está perfecto. Pero necesitamos también nuestro traje Ir construyendo típico. la identidad con todos esos detalles. A mí me costó mucho trabajo hacer. Tengo publicadas algunas fotos de traje típico de Quintana Roo, Sí. porque las maestras Cárdenas, que Tienes razón, fue un bailarinas, encargo eso. una vez me avisaron, porque leyeron un post que yo escribí. Me dijeron, Esmaragdo, tal día, tal hora en el Cecito, no recuerdo qué escuela, van a bailar y ahí va a estar el traje típico. Y ahí fui corriendo apenas Sí. empecé a tomar las fotos. Y eso es todo. O sea, y todos los eventos culturales y demás salen todos los trajes. pero Menos de el Quintana Roo. ¿no? Bien. Hoy vamos a pasar al último contenido, que es, yo te pregunté también, ¿qué libro te llevarías para leer a una isla desierta? Y está, pues, el de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que es, pues, una obra, pues, muy, muy importante, ¿no? No la más importante, porque tiene una obra muy vasta también García Márquez. Pero fíjate que yo he pensado, yo lo pensé comparando a Cancún con Macondo, pero pasa lo mismo con Veracruz. O sea, Macondo es Aracataca, es la ciudad donde nació Gabriel García Márquez. Y era un lugar en donde hubo un boom de empresas, sobre todo norteamericanas y transnacionales, que iban pues, a sembrar y a explotar productos frutícolas. Entonces, lo mismo llegaban panameños que ingleses, que norteamericanos, o sea, de todo el mundo y de todo Colombia llegaba gente ahí, era un lugar de trabajo. Había muchos inmigrantes y había peleas de cuchillos de borrachos. En fin, ese panorama que nos plantea García Márquez es muy parecido a Cancún, pero también a Veracruz. Sí, y sin embargo, yo cuando leí la novela, fíjate que no pensé en Veracruz, sino, y te voy a explicar por qué yo pensé en otro lugar. Yo pensé en Tepetitán. Ok. Tepetitán, municipio de Macuspana, en Tabasco. No lo pensé por el desarrollo del lugar, sino lo pensé en el sentido familiar. Sí. Porque en el libro García Márquez va entrelazando las historias familiares. Tú sabes, que muchos lo saben, que en realidad García Márquez se basó en su familia. Sí, claro, son las historias que le contaba su mamá y la relación que tenía con el abuelo. Así es, y que casualmente o no, García Márquez nunca regresó a su casa, ¿no? a su lugar. Sí. Entonces, mi familia es muy vasta, y cuando yo leía esas historias entrelazadas entre todos los familiares, me recordaba a mi familia. Hablo por mi familia, hablo por el lado de mi mamá, que es una familia muy amplia de Tabasco, al grado de que yo te podría decir que cuando yo he ido, hace mucho que no voy, pero cuando más joven iba, incluso viví también en Tabasco varios años, había ocasiones que yo me encontraba con gente que no sabía que era mi familia, ¿no? Y luego me enteraba porque una tía, porque un tío, llegó al grado de que, por ejemplo, un hermano de mi esposa, pues resultó que muchos años después, y de haberlos tratado y que las conocíamos, resultó que su esposa era mi tía. Mira. Yo no sabía. Entonces, a ese grado, y unas historias fabulosas, como las que escribe García Márquez, en mi familia también, ¿no? con muchas aristas, muchas diferencias a veces, pero también coincidencias en otras. Y todo ese mundo que él pintó en su novela, a mí se me figuraba, ¿no? Y luego vino el detalle de que ese pueblo, no sabíamos que con los años iba a tener una connotación tan especial, porque de ese pueblo es López Obrador. Ajá. Y entonces, cuando López Obrador, ya me estoy yendo a otro tema, pero cuando López Obrador militaba en el PRI, por cierto, en aquellos años, te hablo de los 83, 84, 85. Él sale hasta 98, creo. Que estaba por surgir el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue en el 88. Pues López Obrador era un personaje totalmente conocido en Tabasco. Sí. Muy criticado en ocasiones. Tenía seguidores, pero también detractores. Y bueno, el caso es que era todo un personaje. Y mi abuelo me platicaba en alguna ocasión de cuando él conoció
a López Obrador niño y de la relación que tuvo con los papás. Mi abuelo en algún momento fue delegado en Tepetitán y bueno, mi abuelo fue ganadero yo tenía mucho contacto con mi abuelo. No sé si era de sus nietos favoritos, pero probablemente. Sí. Y yo era periodista allá, yo era reportero en activo, y pues mi abuelo, como todo hombre ya de edad, pues también le gustaba la política y enterarse. Y era muy interesante platicar con él porque él veía en mí, me respetaba mucho, además de que éramos familia, pues veía en mí a un reportero, un periodista, ¿no? Y entonces podíamos platicar muy bien de las cosas, y platicando sobre seguramente alguna toma de algún pozo petrolero o algún bloqueo carretero de los que acostumbraba López Obrador, seguramente en una de esas, mi abuelo me empieza a platicar. Y me dice, sí, él de chiquito estaba en Tepetitán, y entonces me empezaba a contar la historia. Desde luego que en Tepetitán adoran a López Obrador, claro. Y en el caso de mi familia no es la excepción. Entonces, el libro de García Márquez, yo me imagino en una isla, me permitiría recrear mucho mi entorno familiar de cuando fui niño, porque yo iba al pueblo 2 veces al año por lo menos. Entonces, toda esa relación que yo tuve con toda mi familia, que la tengo todavía, me revive esa época. Entonces yo creo que por eso, cuando yo leí ese libro, me identifiqué de alguna manera. Cuando tienes una familia muy abundante, claro. la que creciste, con 1000 anécdotas. Con primos. Y con esa alegría, tíos, ¿no? Además. Los sobrinos, los abuelos, todo eso, ¿no? Entonces era muy, muy enriquecedor. Oye, qué padre. Oye, me da un poco de temor que se haga tan larga, que está amenísima la charla, pero pues vamos a dejar también un par de anécdotas para una siguiente ocasión, ¿no? Tú dices. Y yo te quiero agradecer profundamente que hayas venido, Esmeralda. La verdad que he pasado un momento delicioso, una charla además excepcional. Yo te admiro mucho, siempre te lo he dicho. Y pues que no sea la última. Bueno. Ahora no te pediría si bebes el agua o si ya sabes más o menos cuál sería. Una es agua alcalina Zoe y la otra es agua pura. Que nos aventamos 1 hora, ¿verdad? Y puede seguir, ¿eh? ¿Cuál será? Pura. A ver. No. Esta es el agua alcalina Zoe. Ok. A ver si se ve, porque ahora yo recortaba los logotipos, pero ahora no me dio mucho tiempo. Y por lo tanto, bueno, esta es el agua pura. A ver si se alcanza a ver. Bueno, Esmeralda, pues muchas gracias. Y pues que no sé, como te digo la última vez, vamos a repetir este ejercicio en un momento dado, ¿no? Porque los contenidos pueden ser distintos, depende del momento. Ok. Vale. Y yo a ustedes pues les agradezco entrañablemente que nos hayan visto. Nos vemos en la siguiente de su programa, este programa En la Isla Desierta.